Bienvenidos a este curso sobre historia de Ucrania. Hoy en esta sesión vamos a tratar de don José de Rivas y Bollons, un español universal. Aunque nacido en Nápoles, él es de origen catalán, ya les digo, pero fue un español que unió Ucrania, Rusia, España, Italia, la Italia que le vio nacer. Él nació en la ciudad de Nápoles, con lo cual José de Rivas, recordemos, fue el fundador de la ciudad ucraniana de Odesa a finales del siglo XVIII, en el reinado de la emperatriz, a finales del reinado de la emperatriz Catalina II. Hemos visto ya Ucrania durante el medievo, durante la Edad Media. Recuerden ustedes cuando vimos a los varegos, cuando vimos la Rus de Kiev, recuerden cuando vimos a los mongoles, cuando vimos también cómo las tierras de Ucrania pasaron a depender de las dos naciones, del reino de Polonia, Gran Ducado de Lituania, y cómo vimos en el siglo XVI la unión de Lublin, el Germanato, y este siglo XVIII, recuerden que es cuando finaliza el Germanato, después, durante el reinado ya de Catalina II. Es un reinado en el cual podemos ver la presencia de este militar de origen hispánico. Bien, vamos a empezar, como les he dicho, siempre hacemos una introducción. En el audiovisual de hoy, como les he comentado, vamos a analizar la importancia de este gran personaje del siglo de las luces, del siglo XVIII. Recordemos que muere en el año 1800, muere a principios del siglo de la centuria decimonónica. En su figura ha sido tratada por diversos autores posteriores. Luego haremos un repaso de la bibliografía, por supuesto citaremos diversos escritores, entre ellos Merry del Val. Ha habido escritores ucranianos, rusos, italianos y españoles que han trabajado su figura, y su relación con la ciudad de Odesa centrará hoy nuestra intervención. Ahí ven, por ejemplo, una postal escrita en francés, como pueden ver, Rue de Rivas, de Rivas de Odesa, en la primera parte del siglo XX, donde vemos esa calle principal, una de las calles principales de esta ciudad ucraniana del Mar Negro, que lleva el nombre de José de Rivas y Bollons. Bien, los historiadores siempre utilizamos fuentes. Las fuentes históricas para nosotros son las herramientas que nos permiten profundizar en el conocimiento de la historia. Por supuesto, un historiador no puede elegir solamente una fuente. Lo correcto sería contrastar, además de constatar el hecho, contrastarlo con otras fuentes. Y no solamente se recomienda no solamente de una nación, sino de diversa procedencia, diversas naciones, diversas épocas. Hay veces que hay falsificación de fuentes históricas, hay que depurarlas también, hay que intentar ver si tiene subjetividad. Recuerden, lo que decían los latinos, verba volant, scripta manen, lo hablado se va, lo escrito permanece. En este seminario queremos profundizar precisamente en el conocimiento de la historia, y vamos a ver las fuentes que nos permiten aproximarnos a la figura de Rivas. ¿Dónde encontramos documentación de don José de Rivas y Bollons? Bueno, encontramos documentación, por ejemplo, en el Archivo General de Simancas, en la provincia de Valladolid, y en el Archivo de la Corona de Aragón. Este archivo está situado en la ciudad condal, en Barcelona. Ambos archivos españoles nos permiten aproximarnos a historias, de personajes, a hechos que han acontecido no solamente en la península ibérica, sino en otros lugares del mundo. Recordemos que gran parte del mundo, de la Tierra, fue parte del Imperio Español. Recordemos, por ejemplo, en la América hispana, los virreinatos, no solamente Filipinas, por ejemplo, en las posesiones que hubo también en África, o dentro de Europa, pues recordemos, por ejemplo, Flandes, el Franco Condado. Recuerden ustedes también la península itálica, que hoy también veremos. Aquí tienen el castillo de Simancas, donde hay gran documentación, y donde hay documentación de la familia de Rivas, que sirvió, como ustedes saben, que desde Barcelona
pasaron al reino de Nápoles. Ahora veremos por qué. Y bien, también hay una colección cartográfica, digámosle, yo recuerdo José Luis Rodríguez de Diego fue uno de los mejores archiveros, y recuerdo que en sus clases en la Fundación Sánchez Albornoz pudimos constatar la importancia. Hay muchos investigadores de muchas partes del mundo que acuden a los fondos documentales de Simancas. El archivo de la Corona de Aragón también es importantísimo, y recuerden que este linaje es de origen precisamente catalán. Es además, aquí les pongo un escudo, por ejemplo, de Pedro Virgili. Fue un cirujano que hubo aquí que estuvo también en el siglo XVIII, época de ese siglo de las luces, en el que estamos hablando de Rivas. Pues gracias a él tuvo lugar, fundó junto con un francés, con Jean Lacon, el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Pero fíjense, para estudiar temas de Cádiz, pues también para este personaje hay que ir al archivo de la Corona de Aragón. Pero ya les digo, para estudiar el linaje Rivas, incluso las propiedades que tenían los Rivas, los antepasados del fundador de Odesa, hay que ir al archivo de la Corona de Aragón. Miren, la figura de don José de Rivas ha llamado la atención incluso hasta de la Embajada de España en Kiev, en Ucrania. Hace 11 años, en 2013, incluso sabiendo que esta persona había unido ambos países, pues a ambas tierras, las tierras de la península ibérica con las tierras ucranianas del Mar Negro, en aquel momento estaban dentro del imperio ruso, pues se hizo en el 2013 la embajada, junto a la Universidad de Navarra y otras instituciones, pues hizo este documental que se titula José de Rivas, el Odiseo español, dirigido por Jorge Latorre. Yo les recomiendo que después de este documental, después de este audiovisual, les recomiendo que vean también este documental, donde se ve la importancia en las calles de Odesa de don José de Rivas. Ha merecido también, miren, aquí por ejemplo tienen, pero con en muchas ocasiones podrán ver en algunas fuentes que dicen que fue italiano. Bueno, según el ius soli, el derecho nacimiento de la tierra, pues sí, podríamos decir, en aquel momento Italia no está unificada. Recuerden que no se unifica hasta el siglo XIX con los Saboya en aquel momento, pero aquí viene no como José de Rivas, sino en esta historia de Ucrania, que pueden ver que de Paul Robert Magossi aparece como Giuseppe de Rivas, Neapolitan, nacido en napolitano, y ahí pueden ver cómo nos habla precisamente de la fundación de esa nueva ciudad, en el nuevo emplazamiento. Ahora veremos cómo había anteriormente un emplazamiento anterior, pero es interesante ver, como les digo, contrastar documentos y contrastar diversas fuentes. Pues, bueno, aquí les pongo esta bibliografía. Ya luego veremos más artículos y más libros sobre el tema. Aquí se hace referencia en esta fuente de hemeroteca precisamente al documental que le hemos dicho que en 2013 patrocinó, realizó la embajada, y pueden ver, por el director, lo dirigió Jorge Latorre, como pueden ver, rastrea la asombrosa historia del español que fundó Odesa. Y ahí vemos el cuadro que está en el Hermitage, allí en San Petersburgo. Siempre es interesante saber en qué época, en qué tiempo, en qué contexto geográfico, histórico y geográfico en el cual se desenvuelve este personaje. Como hemos dicho, nació en Nápoles, pero de origen español. Siempre se le relaciona con la fundación de Odesa, en la actual nación, en el actual país, actualmente en Ucrania, tras la conquista de la parte septentrional del Mar Negro al Imperio Turco Otomano. Recuerden que unos años antes Catalina II ha conseguido conquistar la península de Crimea, finalizando con los tártaros de Crimea. Estamos hablando de esa península en 1783. El Imperio Turco, esas luchas que va a haber continuas con el eterno enfermo, la cuestión oriental, la sublime puerta que desde Estambul, recuerden que los turcos otomanos, como vimos en audiovisuales anteriores, conquistan Constantinopla en 1453, pero el Imperio Turco Otomano
desde mediados del siglo XV, siglo XVI, que llegará incluso hasta las puertas de Viena. Recuerden en el siglo XVII que, como vimos en anteriores documentales, Juan III Sobieski tiene que ayudar al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a rechazarlos nuevamente de Centro Europa, de la capital imperial de Viena. Y posteriormente las sucesivas luchas que va a haber, en las cuales participa también la República de Venecia, que todavía existe en el siglo, hasta finales del siglo XVIII, y otros, el Imperio Austriaco, y como también Rusia, va a ir avanzando, el Imperio Ruso va a ir avanzando sobre estos territorios. Recuerden cómo las guerras que sostuvo Pedro I en la primera mitad del siglo XVIII y ahora ya en la segunda mitad del siglo XVIII, la zarina Catalina II. Vean ese contexto histórico, geográfico. Bueno, aquí ven ustedes, aquí precisamente es donde tendrá lugar la fundación de Odesa. Pero, miren, aquí es donde van a nacer José de Rivas y Boyos. ¿Cuál es el contexto histórico que vemos aquí? Este siglo XVIII. Él nace a mediados del siglo de las luces, en el siglo XVIII. ¿Qué ha pasado? Ven cómo, recuerden, por ejemplo, las tierras del oriente de Europa. Aquí tuvo lugar, recuerden las luchas que hubo entre Carlos XII y Pedro I, el zar Pedro I. Recuerden cómo Mazepa, el hetman cosaco, se alía con Carlos XII de Suecia. Recuerden la derrota de Poltava que vimos en el año 1709. Vimos también luego la constitución de Orlik. Y recuerden esas luchas que les digo de cómo el imperio ruso aquí va a haber un conflicto entre los imperios austríacos y los imperios rusos que intentan, e incluso aquí ya les comento también, Venecia participará, incluso conquistará durante un tiempo el Peloponeso. ¿Qué ha pasado en la Europa del siglo XVIII? Pues recuerden que en 1700, comenzando el siglo de las luces, muere Carlos II el Hechizado, el último Habsburgo en la corona de España. Carlos II el Hechizado, recuerden que deja su corona y la monarquía hispánica, que en aquel momento, aunque llevara un tiempo durante el siglo XVII en decadencia, todavía territorialmente era muy importante. Recuerden que Carlos II el Hechizado, pues los dominios de España tenían además, como hoy en día todavía sigue teniendo las Baleares, aquí las Canarias, pero también Cerdeña, la isla de Cerdeña, Sicilia, Nápoles, los presidios de la Toscana, Milán y los Países Bajos españoles aquí en Europa, más luego todos los territorios en América, posesiones, enclaves africanos, las Carolinas, Marianas, Palaos, la ciudadanía española, Filipinas hasta 1898. Estamos hablando territorialmente de un imperio muy importante. Sí, además, pero la nueva dinastía de Borbón, recuerden que Felipe V era nieto de Luis XIV. Esto no va a sentar nada bien a la casa imperial, al emperador, del Sacro Imperio Romano Germánico, que es de la dinastía de Habsburgo, de la dinastía que ha reinado hasta aquí, que va a presentar su hijo, el archiduque Carlos, va a tomar el nombre de Carlos III. Va a haber una guerra de sucesión a la corona española. El archiduque Carlos, a la causa de los Habsburgo, van a apoyar, como saben ustedes, el imperio Inglaterra, el Reino Unido. Ya están unidas Escocia e Inglaterra desde principios del siglo XVII, más las Provincias Unidas y Portugal. ¿Qué es lo que va a traer para España en esos momentos? España va a tener que, en el Tratado de Utrecht, como ustedes saben, renunciar lo que es Nápoles, lo que ven aquí. Esto va a ir para el emperador, junto con Cerdeña, que luego trocarán en 1720 con el duque de Saboya, y se quedarán los austríacos con Sicilia, Nápoles, y más Milán, que también tiene austríacos, más los Países Bajos. Va a haber un revisión, y Utrecht consagra también la cesión de Gibraltar y Menorca. Gibraltar había sido tomado por los británicos en 1704, Menorca en 1708, son parte, en nombre del archiduque Carlos, pero cuando cae, después de la caída, justo antes de la caída de Barcelona, en 1713, va a ser el Tratado de Utrecht. Ya está acabando la guerra de sucesión, sus últimos
coletazos son la toma de Barcelona en septiembre de 1714 y luego la rendición de Mallorca. Saben ustedes que se abolen estas leyes. Bueno, y estos son los enclaves. Sin embargo, esta zona seguía teniendo todavía partidarios de la corona española. Y Felipe V va a tener un revisionismo, como ahora veremos. Miren, la aproximación a José de Rivas, que surge en este contacto, ha sido porque la Real Academia de Historia, la comisión, el Consejo Editorial del portal digital Historia Hispánica, este año 2024, tuve el honor de que me fuera encargado la biografía, junto al sexto conde de Ripalda, que fue el fundador de la Cruz Roja, también la del fundador de Odesa. Entonces ha sido el motivo, y pueden consultar usted la biografía de don José de Rivas en este diccionario biográfico de la Real Academia de Historia, que yo recomiendo mucho la consulta en todas mis clases. Para entender este contexto, las relaciones entre Europa Oriental y Europa Occidental, después de la guerra de sucesión española, yo les recomiendo, por ejemplo, esta obra de Iván Lázaro Urdiales, que nos permite conocer las relaciones hispano-rusas. Recuerden, por ejemplo, el zar Pedro I quería ampliar, quería una flota después de estar asomando los territorios de Rusia al Mar Negro. Recuerden la conquista primeramente de Azov a finales del siglo XVII, y poco a poco, como se va ya asomando cada vez más al Mar Negro. Ya hemos dicho que en 1783 Catalina II, y ya en 1794 será la fundación de Odesa. Esos territorios que van a quitar a los musulmanes, al Imperio Turco Otomano. Bueno, pues para aproximarse precisamente a esta época entre los Borbones y los Romanov, recomendamos este libro de Iván Lázaro Urdiales, precisamente para entender también la época en que se mueve José de Rivas. Recuerden que hubo hasta una guerra a finales durante ya los últimos momentos de la vida de José de Rivas. España y el Imperio Ruso estuvieron en guerra. Les he dicho que las fuentes siempre hay que citar en lengua italiana. No solamente hemos anteriormente un libro de Ucrania escrito en inglés, en el que aparece con grafía, denominado no José, sino Giuseppe. Pues aquí tienen, fíjense, un libro que yo les recomiendo su lectura también, Ruggiero de Castiglione, en el que es sobre precisamente el napoletano que fundó Odesa. Ahí tiene José de Rivas, que aparece le dicen napolitano, pero José de Rivas. Recuerden lo que es el ius sanguini en derecho, para establecer el nacimiento, la nacionalidad de alguien. Está el ius sanguini o el ius soli, el derecho de haber nacido en un sitio, si alguien ha nacido, por ejemplo, en Francia, pero imagínense que es de origen, por ejemplo, inglés. Pongo siempre el ejemplo de una enfermera, Florence Nightingale, que nació en el Ducado de Florencia y ciertamente vio la luz en la península itálica, pero ella era de padres ingleses, con lo cual siempre decimos que es una enfermera británica. Pero ahí tienen este libro de nacido José de Rivas cuando reinaba Carlos III, que será a partir de 1759, Carlos III, hijo de Felipe V, cuando reinaba en Nápoles. Aquí tienen la estatua de don José de Rivas Bollón en Odesa. Recuerden esa gran escalera que se ve mucho en la famosa película, precisamente, y que nos recuerda al fundador de esta ciudad del Mar Negro. Hemos visto el contexto. Ahora vamos a ver el contexto familiar de José de Rivas. Ya les he dicho que era de familia noble, no titulada. Hay que diferenciar entre familia que tiene un título nobiliario, puede ser duque, marqués, por ejemplo, los Álvarez de Toledo, el ducado de Alba, o los Zúñiga, que eran duques de Béjar. El ducado de Alba, por ejemplo, luego en un linaje de origen británico, los Fitchen-Stuart. Es nobleza no titulada, lo que podríamos decir baja nobleza. Es hijo del noble de origen barcelonés llamado Miguel de Rivas. Encontramos y Bollón. Pero, ojo, esta monarquía hispánica tiene mucha relación también con Irlanda. Hay muchos irlandeses católicos que han emigrado
a la península ibérica. Sabemos que desde España su madre, fíjense, sería Margaret Plunkett, natural de Irlanda. Aquí, por ejemplo, en Cádiz, incluso en la propia Cádiz, hay escudos y tenemos linajes de origen que vemos que es de origen irlandés. Recuerden que desde el siglo XVI Inglaterra, que es la que va a ir conquistando poco a poco Irlanda, ha abrazado el protestantismo desde Enrique VIII, la religión anglicana. Pero Irlanda, aunque sometida bajo el poder político inglés, sigue siendo mayoritariamente católica, con lo cual muchos irlandeses van a emigrar a la monarquía católica, al reino de tanto en época de los Habsburgo como en época de los Borbones. Bueno, sabemos que desde España su padre se había asentado, habría ido desde Barcelona hasta la península itálica, tras la conquista a los austriacos por el ejército borbónico. Tenemos documentación en el archivo de Simancas que Miguel de Rivas, su padre, consigue una plaza de oficial en la Secretaría de Guerra en Nápoles. Sabemos que Rivas, el fundador de Odesa, recibió una esmerada educación. Fíjense, además de, por supuesto, el español, hablaba también el italiano, latín, en aquella época era básico también para entenderse, incluso saber latín, pero también recordemos que su madre era irlandesa, sabía también inglés, y la lengua en aquel momento la lengua internacional, incluso la diplomacia, era todavía el francés, pero también sabía hasta alemán. Y luego, lógicamente, cuando por el devenir, cuando se trasladó al imperio de Catalina II, aprendió incluso ruso. ¿Qué hace en Nápoles? ¿Por qué llegan los Rivas a Nápoles? Hemos dicho con la conquista, porque Nápoles, como hemos dicho, desde la Guerra de Sucesión Española, pertenecía a los austriacos. El archiduque Carlos, el pretendiente que le quería quitar la corona a Felipe V de Borbón, precisamente posteriormente fue elegido Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Nápoles, Sicilia pertenecían en estos momentos, en los años 30 del siglo XVIII, a Carlos VI. ¿Por qué Felipe de Borbón, Felipe V, ataca a Nápoles y arrebata este reino al imperio austriaco? ¿Y por qué van los Rivas con ellos? Miren ustedes, la ocasión viene gracias a la Guerra de Sucesión de Polonia. Ya habíamos visto en clases anteriores el problema que ha habido siempre con el trono polaco. El trono polaco era electivo. Recuerden que Ucrania durante mucho tiempo estuvo dependiendo, durante la Edad Moderna, y las luchas que hubo entre Rusia y la mancomunidad, las dos naciones, la República de las dos naciones, por los territorios de Ucrania. Bien, la corona de Polonia era electiva, y eso va a ser uno de los problemas de muchas facciones, muchas familias van a optar al trono. Tras la muerte de Augusto II de Polonia, este hombre también, este soberano también era elector, también gobernaba Sajonia, se precipita la Guerra de Sucesión polaca. Mientras Austria y Rusia defienden la candidatura del hijo del rey muerto, el que sería Augusto III, Francia, en cambio, defiende a Stanislao Leszczynski. Hay una serie, es el suegro de Luis XV. Miren, en este contexto, Francia va a reclamar, va a pedir ayuda a la España de Felipe V. Felipe V quiere recuperar algunos de los territorios que ha perdido en la Guerra de Sucesión, que llevaban siendo de la monarquía hispánica desde el siglo XVI. Y entonces se van a establecer a lo largo del siglo XVIII los pactos de familia. Entre los descendientes, aquí tienen al rey Luis XIV, entre los descendientes de Luis XIV. Felipe V, el rey de España, es nieto de Luis XIV, el rey Sol. Recuerden que gobernó Francia entre 1643 y 1715, y el que sucedió en su trono fue Luis XV. No lo confundan, Luis XV es bisnieto de Luis XIV. Pues este pacto entre Felipe V y Luis XV va a ser el primero de los pactos de familia. ¿Qué es lo que se establece? Felipe V y su sobrino Luis XV se alían en el primer pacto de familia haciendo un frente común contra la Austria de Carlos VI, del emperador Carlos VI, del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué pretende Felipe V? Recuperar las antiguas posesiones en la península itálica. Digo península itálica porque está
todavía está, como les digo, el reino de Nápoles y Sicilia es de Austria, Cerdeña pertenece precisamente al duque de Saboya, ya ha tomado el rey, ya ha tomado el título del rey, de rey. Tiene también lo que es Piamonte, Saboya y Cerdeña. Por Milán sigue siendo los austriacos. Por un lado está la República de Venecia, recuerden la República de Génova, de San Jorge, luego está también los ducados, está Parma, Toscana, así que y en medio de la península están los estados pontificios desde la época desde la Edad Media, del siglo VIII, desde la época de los carolingios. Miren, Luis XV, buscando aliados en su apoyo, busca aliados para apoyar a Estanislao de Polonia, a su suegro. Luis XV está casado con una hija, sin embargo, de este rey de Polonia. Sin embargo, España sí va a conseguir, gracias a este pacto de familia, Felipe V, recuperar Nápoles, los presidios de Toscana y Sicilia, donde, según Utrecht, no podía volver otra vez, había renunciado a estos territorios, pero Felipe V lo que va a hacer es dar estos territorios a uno de los hijos, a su hijo Carlos, que es hijo de su segunda mujer, de la reina Isabel de Farnesio. Recuerden que Felipe V casó primeramente con María Luisa de Saboya y con ella tuvo a Luis I y a Fernando VI. Luis I reinó brevemente en 1724 y cuando muera Felipe V en 1746 entrará a reinar Fernando VI. Pero ya en los años 30 consigue estos tronos en la península itálica para el infante don Carlos, que posteriormente en 1759 vendrá a reinar aquí en España tras la muerte de Fernando VI como Carlos III de España. Mira, aquí tiene ese mapa. Esto es lo que dentro, en el contexto de la guerra de sucesión al trono de Polonia, están conquistando de las tropas españolas. Ahí tienen Nápoles, Sicilia, estos presidios de aquí de la Toscana, como pueden ver, y aquí hay una serie, también Parma, Isabel de Farnesio también ansía tener estos ducados que tienen aquí, Toscana, Parma, para sus hijos. Gibraltar, como ven, y Menorca todavía en esta época son de Inglaterra, y Francia y España están luchando precisamente dentro de esta guerra de sucesión al trono de Polonia. Aquí tienen las armas de José de Rivas. En el contexto de esta guerra de sucesión es cuando van a llegar los Rivas, el linaje Rivas, a Nápoles, a este Nápoles que es el origen del Nápoles borbónico. Documentación que les he dicho que tenemos, concretando qué documentación tenemos de fuentes españolas del linaje Rivas, pues ahí tienen en el archivo de Simancas cómo Miguel de Rivas toma posesión, necesita el nuevo rey que es infante de España, luego no recuérdenlo, trae a muchos españoles, igual que va a haber muchos italianos también en la monarquía hispánica. Miren, ahí tienen precisamente esa cronología que también de Charles King, donde nos habla precisamente de la fundación, donde aparece Rivas, nacido, como les he dicho, en Nápoles. Hay una diferencia de opiniones, hay un debate sobre la data, sobre la fecha del nacimiento de Rivas. Hay autores que dicen que nació en Nápoles en 1749, mientras otros afirman que fue 2 años más tarde, en 1751, bajo el reinado de Carlos VII de Nápoles, que a partir de 1759 será Carlos III de España. Aquí tienen un grabado precisamente donde se ve con las condecoraciones que posteriormente ya veremos que tiene Malta también entre ellas. Y en la documentación que les he dicho que encontramos en el archivo de la Corona de Aragón, pues ahí pueden ver de su padre, de su linaje, todavía tenía propiedades, aunque residente en Nápoles. La documentación que encontramos en la sección Real Audiencia en pleitos civiles es que, fíjense, por ejemplo, pleitos en el término de Monbuy con un labrador, Agustín Mateo, que ahí todavía defienden todavía esas tierras que tienen, aunque están en Nápoles. Recuerden que Nápoles y Sicilia, aunque como les he dicho, entran en la órbita, Nápoles entra con la conquista en 1504 de Fernando el Católico, pero Sicilia, recuerden que entran en la órbita de la Casa de Aragón ya en el siglo XIII.
después de las vísperas sicilianas, desde 1882. Aquellas tierras habían estado gobernadas por la corona de Aragón, incluso Nápoles, por una rama ilegítima de la Casa de Aragón, recuerden, y la conquista de Nápoles por Alfonso V en el siglo XV. Con lo cual no era ilógico, había muchos catalanes que estaban, catalanes, valencianos, aragoneses, que estaban en esas tierras del sur de Italia. Fíjense, ¿qué hace Rivas? Rivas, siendo muy joven, ingresa tan solo estamos hablando con 16 años, en la Guardia Napolitana, en el regimiento de infantería con el rango de segundo teniente. Y aquí tenemos, en esos momentos todavía, aunque pongamos aquí a Carlos III ya está a partir de 1759 en Madrid, él ingresa sirviendo al hijo de Carlos III, que es Fernando de Borbón, Ferdinando di Borbone. Carlos III se trae aquí a su hijo mayor, que había nacido en Nápoles en 1748, el que futuro Carlos IV, a partir de 1788 se heredará el trono como Carlos IV, pero deja a su otro hijo allí en el trono napolitano. Y él va a ingresar, José de Rivas, va a servir al rey Fernando I. Sin embargo, vamos a ver cómo llega a Rusia, cómo va a llegar al Imperio Ruso, cómo va a servir a Catalina II, siempre hay un encuentro, un enlace, cuál es el hilo argumental. Bueno, sabemos que pronto entró al servicio del Imperio Ruso tras conocer al conde Alexei Orlov, participando incluso como voluntario. Estamos hablando que ya podría tener aproximadamente unos 20 años cuando participa en la batalla naval de Chesme, en esas luchas que les he dicho continuas que va a tener el Imperio Ruso contra la Sublime Puerta, contra los turcos otomanos. En concreto, participa esa batalla de Chesme, tuvo lugar dentro de la guerra ruso-turca de 1768 a 1774, como pueden ver ustedes. Ahí ven algunos, la destrucción en ese cuadro de Jakob Philipp Hacker, en la destrucción de la flota turca en la bahía de Chesme. Recuerden que Pedro I había enviado a algunos marinos a formarse tanto en las Provincias Unidas como en otras potencias marítimas, e incluso aquí en la ciudad de Cádiz hubo, en el reinado de Felipe V, hubo marinos rusos que estaban aprendiendo artes de navegación, precisamente para construir una flota potente. Sabemos que a las órdenes de que Rivas estará a las órdenes del príncipe Potenkin, que va a ser el que reemplace, como estamos hablando también de los favoritos de la emperatriz Catalina II, pues va a reemplazar a Gregorio Orlov y va a luchar contra el Imperio Turco Otomano en los territorios de lo que actualmente es el país, la nación de Ucrania. Lideró una unidad de cosacos conocida como la Flotilla de Liman y tuvo un papel ciertamente protagonista en los asedios de Ochakov, Hadzhibei e Ismail, escenarios que fueron de sangrientas y cruentas batallas. Aunque el Imperio Turco estuviera en decadencia, ciertamente era una potencia a tener en cuenta y que todavía va a resistir mucho. De gran parte de los Balcanes, por ejemplo, Albania, Grecia no va a obtener su independencia hasta 1830, aunque se rebele anteriormente, pero de jure, de derecho, y va a necesitar la ayuda también de otras potencias. Y es una Grecia la que va a conseguir su independencia muy reducida, que posteriormente irá ampliando su territorio. Bulgaria, Rumanía, otras potencias de los Balcanes, otras naciones de los Balcanes siguen sometidas al imperio turco-otomano durante mucho tiempo. Estamos hablando, ya Rumanía será en la segunda mitad del siglo XIX cuando consiga su independencia. Fíjense, vamos a tener una serie les pongo aquí algunas de las condecoraciones que tiene y que premiaron sus servicios precisamente a la zarina Catalina II. Pues, por ejemplo, le van a conceder la Orden de San Jorge. La Orden de San Jorge, que fue instituida como orden de caballería por Catalina II, según el 26 de noviembre, según saben que el calendario gregoriano es distinto al calendario que rige en
muchos países ortodoxos, según el calendario gregoriano, el 7 de diciembre de 1769, para recompensar a sus oficiales y soldados por todas sus campañas, por toda su fidelidad, por su entrega. No solamente eso, sino también va a tener la orden, la cruz de la Orden de Malta. Recuerden que la orden es una orden militar y soberana. Todavía sigue existiendo en nuestros días y tiene representación diplomática. El nombre completo, no la confundan con otras instituciones, es la ínclita y soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Recuerden que surge en el siglo XII, en la época de las cruzadas, en Tierra Santa. Y estará en Tierra Santa hasta su expulsión, hasta la expulsión de los cruzados por los musulmanes. Recuerden que en Acre serán expulsados los últimos enclaves cristianos en esta zona, en Tierra Santa, fue en 1291. Posteriormente se asentaron en Chipre en el siglo XIV, lo resumo rápidamente, en Rodas, hasta que en el siglo XVI fueron serán conocidos como los caballeros de Rodas durante mucho tiempo. Pues estos caballeros hospitalarios, que van a tener incluso va a intervenir defendiendo a los cristianos con flotas, con navíos, van a ser expulsados en el primer tercio del siglo XVI por los turcos otomanos. Y será Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, el que en 1530, era rey de Sicilia también, los asiente en la isla de Malta, en el centro del Mediterráneo. Allí van a resistir incluso un gran asedio y van a correr caravanas, van a defender, incluso participarán también en la batalla, muchos caballeros participarán en la batalla de Lepanto en 1571. La ínclita y soberana tenía un gran maestre, había caballeros de varias naciones, estaban agrupados por lengua, pero recuerden que en este siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, la isla de Malta va a ser objeto de ambiciones por varias potencias, entre ellas Rusia también, entre ellas el Imperio Ruso. Pero fíjense, por ejemplo, que Napoleón, yendo hacia la campaña de Egipto, va a tomar Malta a finales de los 90, todavía en vida de José de Rivas, y posteriormente serán los británicos. Bueno, pues Rivas va a ser caballero de Malta, como pueden ver, va a ser nombrado. Incluso el zar Pablo I, una vez que hayan quitado al último maestre después de estos acontecimientos que le digo, aunque es ortodoxo, esto es una orden católica, obviamente, pues va a proclamarse gran maestre. Aquí pueden ver el trono del zar Pablo I, hijo de Catalina II, al cual también servirá José de Rivas, que está en el Hermitage. Ven esa cruz de plata, esa cruz blanca, sobre de fondo rojo. Esto va a llamar, hay muchos caballeros que en naciones que esto no lo van a permitir, e incluso van a negar esa obediencia al zar ortodoxo. Incluso en España van a reconocer a Carlos IV como digámosle, su superior en sus prioratos y encomiendas. Yo recomiendo que estudien para la Orden de Malta a Carlos Barquero Goñi, un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha trabajado mucho estos temas, y también, por ejemplo, en Galicia, Isidro García Tato. Son dos grandes investigadores que han trabajado. Hoy en día sigue existiendo los templarios, ¿no? Los templarios fue otra orden que surgió en las cruzadas, que desapareció en el siglo XIV, recuerden su último gran maestre, Jacques de Molay, pero la ínclita y soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y Malta sigue existiendo sin territorio, pero sigue teniendo representación diplomática. También Rivas también fue nombrado caballero de la Orden de San Vladimir. Fíjense que fue creada por, ahí ven sus diversos grados, sus diversas condecoraciones, dependiendo del grado que fuera, pues fue creado por la emperatriz Catalina II con motivo del aniversario de su coronación, en honor a San Vladimir, que ya vimos en clases anteriores, quien introdujo el cristianismo. Recuerden la conversión en el año 988. Vimos incluso una placa que recuerda esto, colocado por el gobierno ucraniano en la Basílica de San Clemente de Letrán. Sabemos que ya en 2 años más tarde, después de la batalla que hemos visto contra los turcos otomanos, en 1772, ya en San Petersburgo, en aquel momento, recuerden, Pedro I quería una ciudad
en los territorios en el Báltico, era la época en que estaba luchando contra Suecia por el dominio del Báltico. Pues bajo la protección del conde Orlov, él va a ingresar como cadete del ejército ruso, siendo emperatriz Catalina II todavía. Catalina II, recuerden que va a estar hasta el año 1796. Es un largo reinado, el de Catalina II, desde los años 60 a los 90, hasta los 90, estamos hablando de aproximadamente más de 30 años de gobierno. Establecido en el Imperio Ruso, ya asentado, con esa esmerada educación que tenía, con esos idiomas que hablamos, políglota, casó con Anastasia Ivanovna Sokolova, dama de compañía de la corte de la zarina de Catalina II. Sabemos que dentro Osip, de José de Rivas, tuvo 2 hijas de este enlace. Y ella, ahora veremos, era una mujer, su linaje estaba dentro de la aristocracia rusa. Las 2 hijas que tuvo José de Rivas con Anastasia Ivanovna Sokolova fueron Sofía Osipovna de Rivas, ahí tienen el apellido, y Ekaterina Osipovna de Rivas. ¿Quién era el padre de su esposa? ¿Quién era su suegro? Se llamaba Iván Ivanovich Betskoy. Él había nacido en 1704. Estamos hablando de principios del siglo XVIII, cuando la Guerra de Sucesión de España. Es recordado por ser un pedagogo e intelectual ruso, consejero del círculo íntimo de la emperatriz Catalina II en la parte educativa. Ya tenía consejeros militares, en la parte de la educación era una persona muy recordada en el Imperio Ruso por esto. Fue incluso nombrado el suegro de don José de Rivas presidente de la Academia Imperial de las Artes, cargo que ostentó durante, fíjense, casi todo el reinado de la emperatriz, de la zarina Catalina II, desde 1764 hasta 1794, fíjense, cuando precisamente funda Rivas Odesa. Obra suya fue el primer sistema educativo público en Rusia, que es lo que se considera que fue su mayor aportación. Fue hijo de Iván Yurievich Trubetskoy y de una amante sueca. Este hombre, precisamente el padre del suegro de Rivas, había sido tomado prisionero durante los conflictos entre Suecia y Rusia, y fue llamado Iván Trubetskoy como una abreviatura del apellido de su padre. Sabemos también de José de Rivas, fíjense el entorno familiar que tiene, bien conectado dentro de la corte de Catalina II, pero también tenemos noticias de Rivas gracias a Francisco de Miranda. Recuerden que Francisco de Miranda, muy recordado en la independencia de la América española, sobre todo en lo que fuera la Capitanía General de Venezuela, Miranda nos habla en sus escritos y memorias de nuestro personaje, de José de Rivas. Ambos hablaban, obviamente, en aquel momento Venezuela, hasta su independencia en el siglo XIX, es parte del Imperio Español. Francisco Miranda estuvo en Rusia, posteriormente estuvo en Francia, se le llama el precursor. Recuerden, fue el que inicia cuando España es invadida por las tropas napoleónicas. Miranda y posteriormente Simón Bolívar, y en el sur José de San Martín, van a intentar la independencia de estas posesiones, de estos virreinatos de España, del gobierno español. Le va a tratar como un compatriota e incluso le proporciona dinero para vestirse decentemente. Miranda siempre se refiere a José de Rivas como verdadero amigo y ejemplo de persona. Ya les digo, en aquel momento estamos hablando de 2 personas hispanohablantes que se conocen en un país extranjero. Sabemos que Rivas, en 1783, ahí podría tener ya unos 30 y tantos años, 34 años, según si hablamos de 1749, 1751, en torno a la treintena de años, entra al servicio del príncipe Grigori Potenkin.
siendo sucesivamente ascendido, fíjense, a coronel, va ascendiendo en el empleo dentro del ejército imperial ruso, ascendiendo a coronel y brigadier. Es la época, como pueden ver aquí, esta es la península de Crimea, en la que finaliza. Aquí estaban los tártaros, dependientes de Estambul, del Imperio Turco Otomano. Odessa está por esta parte. Y en estos años participa José de Rivas en la conquista de Crimea y en la formación de la nueva flota en el Mar Negro y en el puerto, recuerden el estratégico puerto de Sebastopol. Recuerden, como todavía en el siglo XIX en España, ya muerto Rivas, pero en el contexto de la guerra de Crimea, recuerden que enfrentó Francia, Inglaterra, el reino de Piamonte, el reino de Cerdeña, junto con el Imperio Turco Otomano contra el Imperio Ruso, y se decía aquí en España agua y sol y guerra en Sebastopol. Estamos hablando de una zona geoestratégicamente importantísima todavía. Saben ustedes los conflictos que hay todavía hoy en día. Bien, tras ser nombrado comandante de una flotilla, nuestro personaje, José de Rivas, tomó a los turcos la fortaleza de Ochakov. Estamos hablando, fíjense, en esta zona del Mar Negro, en la isla de Berezán, y ya consiguió el ascenso al generalato, fue ascendido al general. Poco después, cuando está comenzando la Revolución Francesa, en 1789, captura a los otomanos la estratégica población de Hachibey, emplazamiento de lo que es la actual ciudad Odesa. Toda esta zona, estamos hablando aquí, aquí pueden ver este mapa de geolocalización que le estoy poniendo sobre Ucrania. ¿Qué importancia tenía este estratégico emplazamiento? Hachibey. La región de Odesa ya estaba habitada desde la antigüedad, ya lo vimos en clases anteriores, por los escitas, recuerden las colonias griegas, Tira, Surbia Póntica, recuerden que todo lo que estamos hablando de aquella zona, toda esta zona es de suma importancia estratégica por su emplazamiento, lo estamos viendo en este conflicto, desgraciadamente, en la costa del Mar Negro. Fíjense, ahí pueden ver este mapa, ya esta zona estaba conquistada por el Imperio Ruso y todo esto todavía, el Dniester, recuerden, el Dnieper, ya lo hemos visto anteriormente, todo esto es del Imperio Turco Otomano, una zona de conflicto. El nombre de la ciudad deriva de Odesos, otra colonia griega que en el pasado se creía que floreció en este territorio, pero su emplazamiento está en otro lugar. Su ubicación se encontraba en la actual Bulgaria, Odesos, la verdadera Odesos, cerca de la actual ciudad de Varna, también en el Mar Negro, pero más al sur. La zona de esa sabemos que había sido una tierra atravesada por pueblos, hemos visto todas las migraciones que hubo por aquella zona en clases anteriores, en lo que era cómo estuvieron los godos, posteriormente también los hunos, hemos visto también cumanos, pechenegos, hemos visto cómo ha ido pasando por las tierras de anteriormente escitas, sármatas, todo aquello. Y posteriormente en el siglo XIII, no se olviden ustedes de los mongoles, de los tártaros, estamos hablando de toda aquella zona que pasaron por este asentamiento. Ya en el siglo XVI, la época en que los turcos otomanos están van a llegar incluso hasta las puertas de Viena, los otomanos van a construir una fortaleza, allí en Hachibey, donde actualmente, al lado de donde está Odesa, y reforzaron la de Ozi. Esto resistió incluso las expediciones de los estaros Bernat Prechvitz y Fyodor Sangousko, ahí los pueden ver. Hay sucesivas expediciones, sobre todo sucesivamente, que provocaron incluso la protesta del sultán otomano Soliman hasta al rey de Polonia, Segismundo. La rebelión contra él del estaros Dimitro Wisniewski, y en 1552 la fundación por este último del SID de Zaporozhia, todo esto lo hemos visto, y del fuerte de Kortisia en el Dnieper, la destrucción del mismo fuerte por los Nogai en 1557. Ya todo esto lo habrán visto ustedes y recuerden las clases que tuvimos anteriormente. Ya a finales del siglo XVI, en 1599, los otomanos van a separar Yerevan del Kanato de Crimea y lo convierten, al igual que Dobrogeia y Bouhat, en un sanjat de Pastasit de Silistra, conocido como Ozi o Osu.
A nivel religioso, recuerden, aunque estén bajo el dominio turco, otomano, musulmán, toda esta zona es ortodoxa. La diócesis de Prolavie le transfirieron bajo el nombre de la diócesis de Prolavia al metropolitano de Braila en Valaquia. Las poblaciones moldavo-valacas de esta diócesis, al extenderse más allá del Dniester hasta Yedisan, dieron a los otomanos el pretexto necesario para hacer retroceder a los cristianos rebeldes a la zona de Podolia, parte de la mancomunidad de las dos naciones polaco-lituanas. Las operaciones se van a desarrollar, ya vimos estas batallas en el siglo XVII, los años 20, Checora, en 1621 Kotin, como pueden ver, y Kachhei y Osi sirven de base de reserva para los Nogai después de sus expediciones de saqueo a Polonia, a Rusia, a Moldavia, que les permiten pagar el tributo debido al califato. Frente a los Nogai, los polacos y los rusos arman a los cosacos de Zaporozhia. Todo esto lo hemos visto anteriormente, utilizando de base esta zona. Sabemos que el ejército otomano de 100.000 hombres, incluidos los timariotas de Nogais, apoyados por los 12.000 cosacos de Doroshenko, de Petro, Korchenko, incluso sitiaron Kamenets, saquearon Lvov, Leópolis, y conquistaron Podolia. Recuerden que durante 27 años, hasta 1699, esto va a ser turco. Los otomanos van a imponer su protectorado en la Ucrania durante un tiempo de derecha de Doroshenko y empujaron su frontera hasta la orilla occidental del Dnieper, al sur de Kiev, prolongando el conflicto con una segunda guerra que va a terminar con el Tratado de Bakhchisaray. Varias cláusulas confiaban únicamente a los zaporocianos la militarización del territorio fronterizo, pero delegan en los Nogai la gestión de actividades económicas como son el pastoreo, pesca, muy importante en esta zona, harinas, salazón y comercio portuario. Recuerden las invasiones del zar Pedro I, en las cuales estuvo ayudado por Mazepa, o por Iván Mazepa. Recuerden que le dio incluso la Orden de San Andrés. En las fronteras norte y noreste del Khanat de Turquía hicieron difícil mantener en el noroeste Yedisan a un imperio otomano derrotado 15 años antes ante Viena por la Liga Santa, aunque retuvieron Podolia hasta finales del siglo XVII, hasta el Tratado de Karlovich. Fíjense toda esta zona. Pues esto es el Yedisan, como pueden ver, aquí está la zona que estamos hablando. José de Riva va a conquistar ya en el siglo XVIII, bajo Catalina II, a los turcos esa inexpugnable fortaleza, esa zona. Por ejemplo, la inexpugnable fortaleza de Ismail a orillas del Danubio, siendo en 1792, fíjense, uno de los 3 plenipotenciarios representantes del Imperio ruso que firman el Tratado de Hasi, por el que el Imperio otomano, por el que los turcos ceden a Catalina II toda la orilla septentrional del Mar Negro. Todo esto que ven ustedes, el Imperio turco otomano lo rechaza. Lo rechaza, no, cede de jure lo que les habían quitado las tropas de Catalina II de facto. Recuerden que ya esto posteriormente, como les he dicho, en el primer tercio del siglo XIX ya se independizará lo que es Grecia. Por ejemplo, todo lo que es Libia hasta el siglo XX pertenecerá, esto se lo quitará Francia en el siglo XIX, Argelia también. Poco a poco es la desintegración del Imperio otomano. Ahí ven planos incluso de las fortalezas que está tomando arriba. Y el Tratado de Hasi de 1792, ahí ya en el cual se reconocen las conquistas en las que ha participado nuestro personaje. Vamos a hablar ahora de la fundación de Odesa, la conquista de estas tierras al norte del Mar Negro, en las cuales participa nuestro personaje. Catalina II va a encargar a Rivas, fundar esta urbe y lo va a nombrar gobernador. 1794. Se celebró en 1994 el bicentenario precisamente de la fundación de esta ciudad. El nombre, ¿por qué fue escogido el nombre de Odesa? Bueno, pues se consultó a la Academia de Ciencias y era la versión femenina de Odesos. Recuerden esa colonia griega que estaba erróneamente ubicada, que debió existir, se pensaba, en las cercanías.
El ingeniero Franz de Bolan fue el encargado de diseñar la ciudad, mientras que José de Rivas, pero no solamente José de Rivas estaba allí, sino también su hermano Félix, construyeron un parque. Una de las estatuas del primero en Odesa lo representa con un plano en la mano y una pala en la otra. En el otro monumento, acá, también aparece Rivas, lo vemos en Odesa, hay un monumento, ya hablaremos sobre ese monumento posteriormente, aparece junto a otros personajes, entre ellos a los pies de Catalina II. Los primeros y escasos habitantes al principio fueron cosacos, y para atraer a nuevos pobladores, José de Rivas declaró que los que se establecieran una especie de incentivos para atraer a la población. Pasó aquí también durante la Reconquista en España, recordemos en los diversos fueros. En Odesa, pues el que se estableciera no pagaría impuestos, exenciones fiscales, y se le darían tierras para construir sus casas. A finales del siglo XVIII, en 1799, cuando se inicia la guerra del Imperio Ruso contra España, contamos con más de 4.500 habitantes en Odesa, la ciudad fundada por Rivas, y con el tiempo se convirtió en uno de los puertos más importantes del Mar Negro. Una ciudad que rezumaba, que olía a Europa. Recuerden también su vinculación también con el poeta ruso, con Pushkin. También comenzó la construcción de una flota. Rivas ayudó también a construir una flota del Mar Negro, pero era de tierra. Bueno, eso va a levantar una serie de suspicacias, de recelos por parte de la oficialidad de la Armada Rusa. Bueno, de tierra, de origen hispánico, nacido, que está aquí. Bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo va este soldado de tierra, este oficial, este general de tierra, ayudar en la Armada? Bueno, eso no va a ser problema para Catalina II. Catalina II va a aceptar, tiene usted la crítica, y va a buscar una solución al problema. Lo va a nombrar contraalmirante y posteriormente vicealmirante. Con lo cual se le conoce también como el almirante Rivas. Fue general de tierra y posteriormente fue nombrado almirante. Fallecida Catalina II, accede al trono, ya lo pueden ver, vestido con los hábitos de gran maestre de la Orden de Malta. Recuerden las ambiciones rusas sobre esa ínsula en el centro del Mediterráneo. Pablo I. Pablo I es un reinado breve, 5 años, frente al de su madre. Va a ser, a la muerte de la emperatriz, el acceso al trono de su hijo Pablo I, Rivas fue llamado por esta a San Petersburgo para ser sometido a proceso. Va a haber acusaciones de malversación de fondos. De Rivas va a salir absuelto en la fundación de Odesa contra este nuevo soberano, nueva camarilla, nuevos colaboradores. En parte algunos continúan de los que habían servido a su madre, a Catalina II, pero Rivas se había formado enemigos, con lo cual él va a tener que limpiar su nombre, va a tener que ir a San Petersburgo. Ya no regresaré. Esas acusaciones durante este periodo, sabemos que en Mordinov y Rostoskin surgieron rumores sobre los supuestamente increíbles robos por parte de Rivas de los fondos asignados para la construcción del puerto y de la ciudad. Sin embargo, Pablo I lo va a retener en la corte. No va a dejar que vuelva a Odesa. Una de las iniciativas del nuevo zar incluso va a ser la creación de un ministerio de montes. La atmósfera en la corte en esta época con este nuevo gobierno estaba enrarecida. Hacerse otra vez, ya en aquel momento, estamos diciendo, Rivas podía tener unos 40 y tantos años, y el paso de los años, el cambio de corona, sabemos que fue perdiendo gran parte de sus amistades y cada vez su situación había empeorado. No era la situación que tenía con Catalina II. Se ha afirmado, hay escrito mucho sobre estos temas, pero se ha afirmado que José de Rivas participó junto al gobernador de San Petersburgo, von Palen, el conde Nikita Panin y el embajador, el que tienen ahí es Nikita Panin, y el embajador británico Lord Whitworth, en un complot contra la vida del emperador Pablo I, y para apartarse de por ahí poner a su hijo Alejandro I en el trono. Bueno, esto lo pueden leer ustedes en la bibliografía. Les recomendaré algunos artículos y
y algunos libros para aproximarse. Son hipótesis que hay. Son versiones. Esta es la versión que parece prevalecer sobre la vida de nuestro protagonista. Es difícil, sin embargo, creer que una persona como José de Rivas, ya les digo que son versiones, hipótesis, ascendida por el emperador Pablo a un rango militar, que había limpiado su nombre de las acusaciones que había recibido por parte de su enemigo de malversar fondos, hubiera podido participar activamente en este complot, a pesar de reconocer que podía estar al corriente. Recuerden, por ejemplo, en el año 44 lo que pasó con el mariscal Rommel en el atentado contra el dictador, contra el genocida contra Hitler. Guerra, miren, dentro de ese contexto del final de la vida de José de Rivas, falta un año para que él fallezca, va a fallecer en San Petersburgo en 1800, pues se produce una ruptura de relaciones entre España. Es la época, recuerden que España primeramente ha combatido, la España de Carlos IV ha combatido la Revolución Francesa, incluso aliada de Inglaterra y aliada de otras potencias, que Austria, Prusia, que se enfrentan, y Rusia también, que hace un cordón contra la Revolución Francesa. Pero en la Gaceta de Madrid, con fecha viernes 13 de septiembre de 1799, está la ruptura, hay una guerra. ¿Por qué? Miren, como les digo al principio, España había atacado a la Revolución Francesa, que había guillotinado a Luis XVI, pariente de Carlos IV, de la misma casa de Borbón, pero tras la paz de Basilea en 1795, en 1796 hay una alianza entre Francia y España. Francia, que tiene un gran ejército, como ustedes saben, y ahí saldrá el Corso, nacido en 1769 en Córcega, les digo, el emperador general y posteriormente emperador Napoleón Bonaparte, necesita la flota española. Desgraciadamente será derrotada la flota franco-española en Trafalgar en 1805. Pero en estos momentos, esa alianza de España con Francia, hay conflictos con el Imperio Ruso de Pablo I, que es precisamente antagónico al gobierno francés. Y se declara la guerra entre ambas naciones. Una guerra que por su lejanía geográfica va a ser una guerra sin bajas. El Imperio Ruso va a declarar, es el Imperio Ruso el que declara la guerra. Imagínense la situación de José de Rivas en estos momentos. La corte, que además que ha tenido que ha sido acusado de malversación de fondos, que tiene una serie de enemigos y él es de origen hispánico. Aunque esté bien relacionado, todavía tenga importantes valedores en la corte del zar. Respondió España, la España de Carlos IV va a responder en septiembre haciendo lo propio, declarando la guerra. Carlos IV el 11 de septiembre del mismo año ordena publicar una real cédula por la que promulga su decreto declarando la guerra al Imperio Ruso. En el soberano, Carlos IV señala que con el dedo las verdaderas causas por las cuales el emperador se obre ofensivamente en todas las partes contra los vasallos del rey de España. En esta guerra con Rusia, que sostuvimos, nuestra diplomacia va a querer asegurar la neutralidad de los Estados Unidos de Norteamérica, a los que la España de Carlos III había ayudado a independizarse. Hay estudios de Rafael de Ory sobre estos temas, de cómo las colonias, las 13 colonias, recuerden que en 1704 de julio, en 1776, ellos declaran formalmente su independencia de Jorge III del Reino Unido. En 1783 el Tratado de Versalles reconoce esa independencia. Es lo que sabemos, pero era una imagen, la independencia de esas colonias del rey de Inglaterra era un caldo de cultivo para los movimientos insurgentes que poco a poco iban a ir avanzando, sobre todo en el siglo XIX, y que culminarán, recuerden la batalla de Ayacucho en 9 de diciembre de 1824, con la independencia. En 1826 perderemos ya las últimas posesiones continentales en el Callao y Chiloé, aunque todavía España conservará Cuba y Puerto Rico durante un tiempo, la República Dominicana, pero en 1898 recuerden que España pierde
y cualquier posesión en el imperio, en el continente que descubrió, en el Nuevo Mundo, en América. En el Archivo Histórico Nacional, ya les digo nuevamente la fuente, conservamos correspondencia entre Mariano Luis Urquijo, que era el primer secretario de España, y David Humphreys, que era el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en España, sobre la declaración de guerra entre el Imperio Ruso y España. En la correspondencia entre estos dos diplomáticos se pone de relieve la neutralidad que tiene Estados Unidos en estos momentos. No quiere, no participa. Bien, ¿cómo? Fíjense, encontramos documentación en Simancas, nuevamente Simancas, donde habíamos encontrado documentación del linaje Rivas, que incluso pensó la Rusia de Pablo I, el Imperio Ruso, pensó desde Alaska, desde la América rusa, atacar las posesiones españolas en California. Aquello pertenecía al Virreinato de Nueva España, que fue española hasta 1821. Hay una comunicación del virrey de España de un posible ataque ruso dentro del contexto de esta guerra a esta zona. Ustedes no dicen, nadie dice The Angels, ni dice San Francisco, decimos San Francisco y Los Ángeles. Pues esta zona pensaban atacar la posición en ese momento de Rivas, en San Petersburgo. Estaba obviamente al tanto de toda esta situación. Pues fíjense, aquí en Europa es difícil los puntos de encuentro. Aquí está Malta, que ya les digo, fue ambicionada, pero desde Alaska a California no era tan difícil ni tan lejana la posibilidad de un ataque, que lo vemos en la documentación. Fíjense, en enero de 1800, ahí lo pueden ver, trasladándose un oficio de Estado relativo al aviso que dio los embajadores del rey en Viena, que la Inglaterra ha dado un plan a Rusia, fíjense, Inglaterra en ese momento aliada con Rusia, para atacar nuestras posesiones en California con la fuerza que tienen en el Kamchatka, y con este motivo se previene incluso desde Kamchatka, pues vendrían para acá, y desde atacar esta zona de California, de la California española. ¿Cuándo fue el óbito? Ya les he dicho que es a final, en estos momentos en que obviamente esto tuvo que afectar todo esto a su salud, pero él fallece. ¿Cuál fue el motivo de la muerte de José de Rivas? Yo soy profesor de Historia de la Enfermería. Él fallece 6 años después de la fundación de Odesa. Fallece de unas fiebres palúdicas el 2 de diciembre de 1800. Siendo enterrado en el cementerio de Smolens, en San Petersburgo. ¿Cuál fue la causa de la enfermedad? El motivo, pues, el paludismo. Fiebres palúdicas. ¿Qué es el paludismo? El paludismo es malaria. Recuerden que la malaria viene de italiano medieval, mal aire, malo. Muchas veces se pensaba, la transmisión del vehículo, el vector de contagio es la picadura de un mosquito. Es como aquí en Cádiz, por ejemplo, hemos tenido también muchas enfermedades tropicales de origen, por ejemplo, la fiebre amarilla, que la transmite la Aedes aegypti. Aquí hubo varias epidemias, las ha trabajado bastante bien el doctor Juan Manuel García Cubillana. Epidemias, epidemos, hemos tenido hace poco la de COVID-19, algo que cae sobre el pueblo, epidemos, algo que cae sobre el pueblo. Y la fiebre amarilla se llama así por la ictericia que provoca. Y los mosquitos, y fue precisamente unas fiebres palúdicas lo que podemos leer que provocaron su fallecimiento. Aquí tenemos su tumba en San Petersburgo. Poco después fue asesinado, poco después de su muerte, unos meses después de su muerte. Él muere en diciembre de 1800, pues poco después muere asesinado un complot que hay contra Pablo I, y es proclamado Alejandro I zar, nuevo zar, el hijo de Pablo I. Años después de su fallecimiento, en el reinado ya de Alejandro I, la principal avenida de Odesa fue bautizada con el nombre de su fundador, de Rivasovskaya, Urisa. Ahí lo pueden ver. Esta es la postal que pusimos al principio. Y bueno, recuerden, miembros de su linaje todavía seguían. Aquí tienen este almanaque de la Casa de los Borbones, de los descendientes de Carlos III. Fíjense, ahora estamos analizando los cónsules, las representaciones diplomáticas aquí en Cádiz. Pues fíjense, en Odesa era Felice Rivas, Michele Rivas todavía eran los representantes de ese Nápoles que vio nacer miembros del linaje
de nuestro personaje. Fuentes de hemeroteca italianas nos hablan precisamente de todo lo que les he contado. Ahí lo pueden tener, lo pueden ver, incluso podemos colgarlo en el campus virtual, lo que hemos hablado sobre su ascenso, sobre la fundación de Odesa, como pueden ver, todo en la ciudad llamada Odisos, como pueden ver aquí, y todo lo que él hizo, sus relaciones, sus amistades, todo lo que podemos ver en estas fuentes de hemeroteca que se conservan en la Biblioteca Nacional y en archivos en Italia. Ahí pueden ver con los planos, con motivo del centenario de la ciudad, le dedicó una estatua de bronce ubicada al principio de la calle que lleva su nombre. Y en el Museo del Hermitage, ya les he dicho que une Rivas, este personaje de origen español, nacido en Nápoles, que fundó esta ciudad en Ucrania y falleció en San Petersburgo, une ciertamente a estas naciones. Bueno, en el Museo del Hermitage de San Petersburgo pueden ver ustedes incluso su retrato, un retrato magnífico, con las condecoraciones, con las órdenes que les, como aquí pueden ver Malta, pueden ver las otras, recuerden que es la de San Vladimir, San Jorge, ahí pueden ver su retrato pintado por Johann Baptist von Lampier, el viejo, y se conserva en ese Museo del Hermitage. Ahí pueden ver ya, incluso para el contexto de estas épocas, para que vean ustedes en este libro de Alexander Mikaber Ritze, pueden ver, ahí, habla que fue en 1749, como pueden ver. Otra referencia al insigne fundador, ya les voy terminando, se encontraba en la base del documento, del monumento a Catalina II, que había lleno de eso. Estaba esta estatua como uno de los fundadores, pero ha sido retirado en el 2022. Ahí pueden, incluso la prensa, aquí en España, se hizo eco precisamente de la retirada de este monumento. De Ucrania retira el monumento del almirante, le llaman almirante catalán, fíjense, precisamente por su origen barcelonés. Siempre nosotros pensamos de origen, decimos militar, de origen español, por eso lo hemos recogido en el diccionario biográfico español, aunque nacido en Nápoles. Pues hablan precisamente que ha retirado precisamente por el tema de la desrusificación del espacio público en Ucrania. Miren, allí, en este sentido, recuerden lo que, obviamente, respetando todos los pensamientos, todos los sentires, toda ideología, pero y deseando, por supuesto, la paz entre las naciones, pero destruir monumentos a lo mejor no consigue, no elimina los méritos de este gran personaje de origen hispánico. En el monumento a los fundadores de Odesa, recuerden, además de la zarina Catalina II, se encuentra representado José de Rivas, del que hemos hablado hoy, François Saint-de-Voland, Planton Subot y Grigori Potenkin, algunos del círculo de Catalina II. En conclusión, podemos concluir que Rivas fue un personaje muy destacado en el ejército de la emperatriz Catalina II. Como ingresó después de estar en la Guardia Napolitana bajo Fernando de Borbón, como posteriormente Fernando, hijo de que fuera Carlos III de España. Un puente fue conocido como Fernando IV. Fue un puente entre España, Ucrania y Rusia. Nacido allí en Nápoles, Italia, España, Ucrania y Rusia. Ciertamente no fue el único europeo en el Imperio Ruso. Posteriormente, en el reinado de Alejandro I, se destacó otro español de origen flamenco, posteriormente está también en la génesis de la nación de Bélgica en 1830, el otro militar español, precisamente muy relacionado, nacido aquí en la provincia de Cádiz, en San Fernando, Juan Van Halen. Y aquí tienen esa fuente, esa bibliografía que les comento. Yo les recomiendo mucho Merry del Val, José de Rivas, un genio militar al servicio publicado de la zarina, Dios de Otazu en la Revista General de Marina, una revista muy prestigiosa, Visión de los viajeros españoles en Rusia, Cuadernos de Rusística Española, fue publicado en el 2011.
Tienen aquí algunos también, incluso por sus descendientes, algunos de ellos son parientes, ahí pueden ver José de Rivas Punquet, acuérdense del apellido de origen irlandés de su madre, 3 egregios españoles en la corte de San Petersburgo, incluso biografía que les he dicho, les recomiendo, italiana, como pueden ver aquí, para una historia de la ciudad de Odessa. En Odessa durante mucho tiempo hubo incluso escuelas en las cuales se hablaba italiano, había una gran colonia italiana en el siglo XIX. Ahí pueden tener también de Kravchenko, también se lo recomiendo, Izikovich, este trabajo en el Journal of Ukraine Studies. Y sin más, ya por último, esperemos haber puesto de relieve la importancia de este personaje de la segunda mitad del siglo XVIII en la fundación de esta ciudad ucraniana del Mar Negro y haber contextualizado bien su biografía. Muchas gracias.